que tengas claro para qué y por qué vas a usar inteligencia artificial. Si tú quieres vender tu compañía y quieres modernizarte, quieres generar valor, ok, ¿en qué le vas a poner? Microsoft es la tercera empresa más atacada en el mundo, ¿no? Nuestros productos, nuestras soluciones tienen un enfoque de seguridad desde el diseño. Abogados que tienen que leerse 15 contratos para resumirlos en uno nuevo, de adenda y adenda y adenda. Esto puede ser rapidísimo. La brecha skills la vamos a tener y la vamos a tener por años. Siempre va a haber una brecha skills porque la tecnología avanza. El tema es, ¿qué tanto quieres hacer? Si quieres hacerlo todo, probablemente no vas a hacer nada. La eficiencia tiene fin. Tiene un punto en donde termina. No puede ir a más. Tiene techo. La innovación, por el otro lado, no tiene techo. Es indeterminada. Como líderes, el balance entre una y otra es súper importante. Hola Mario, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. Acá feliz de estar contigo, por fin. Después de un ratito. Habíamos estado tratando de coordinar bien la fecha, pero se logró. Y se logró. Y uno de los meses más complicados, de hecho, diciembre, pero lo hemos logrado. Out of the blue. Sí, claro. Pero bueno, estamos acá y quiero extraer al máximo tu conocimiento de AI, el mundo corporativo y cómo ayudan a las empresas, por lo cual vayamos directo a la fuente. Vamos. ¿Qué tiene que saber una empresa antes de implementar una solución de inteligencia artificial? Varias cosas, ¿no? O sea, tanto como saber, diría, porque hoy día justamente esto está acompañándote mucho en el viaje, pero sí te diría que tener cosas que ya hayas visitado y que estés listo como para poder aprovechar mejor todo, ¿no? Porque si no, el camino es más duro. Lo primero es tu data, ¿no? En la medida de lo posible, tener tu data limpia, ordenada, estructurada, lo más que puedas, ¿no? Es algo que te va a ayudar a que todo suceda mucho más simple. Ahora, cuando yo digo eso, un montón de gente me dice, uy, pero eso es maratónico. Eso es maratónico, mucho tiempo, llegar, ¿no?, tarde a la siesta. Pero la verdad es que también hoy por hoy hay un montón de herramientas, claro, incluso de inteligencia artificial, que te ayudan a hacer esto, y hay metodologías que te ayudan a que no tengas que hacerlo el 100%, sino que lo más relevante, etc. Lo segundo es, y esto para mí lo más importante, es que tengas claro para qué y por qué vas a usar inteligencia artificial. Totalmente. O sea, tú no te imaginas la cantidad de compañías de todo rango, o empresarios con los que hablo y me dicen, ya, pues yo ya me quiero embarcar, quiero hacer. Y les pregunto, ¿y para qué? No, me dicen, no, reducción de costos. Y les pregunto, ¿y cuánto sería para ti bueno al final del día haber reducido gracias a esto, no? Y no la tienen clara, ¿no? Me dicen, bueno, no sé, mira, no sé, gente, plata, no sé, CAPEX, que me OPEX. imagino que lo leen en todas las revistas y periódicos de cómo AI viene a generar todas esas eficiencias, pero no tienen entendimiento de cómo. Yo te diría que el cómo y el qué es para mí, en mi humilde visión, lo segundo, lo tercero. Perfecto. Pero lo primero es para qué y por qué. Okay. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué estás haciendo? Porque esto no es barato. No, claro. Esto no es gratis. Sí. ¿No? Hay cosas gratis, hay cosas baratas, etcétera. Sí, no hay nada gratis, porque incluso que me digan, que este es open source, sí, pero tienes que invertir en gente que te va a ayudar a utilizarlo. Pero lo que sí estoy seguro es que esto te transforma y te lleva a un estadio distinto. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, usar inteligencia artificial para eficiencias y tienes claro qué te va a traer a la mesa, buenísimo. Ese es un súper buen arranque. Si tú quieres usar inteligencia artificial porque quieres más clientes, quieres más mercado, quieres atacar otros segmentos, quieres nuevos productos, es buenísimo eso. Ok, ¿cuánto te va a traer? ¿No? ¿Cuál es el payoff de este tema? ¿No? Y no es solamente números, sino qué te trae diferente. Si tú quieres vender tu compañía y quieres modernizarte, quieres generar valor, ok, ¿en qué le vas a poner? ¿Me sigues? Si tú quieres aceptar socios, si estás abriendo tu capital y estás abriendo la empresa para aceptar gente dentro, entonces, ¿hacia dónde estás yendo? Entonces, para mí eso es súper, súper importante.
Y lo tercero, y lo último te diría, y mira que yo vengo de ese mundo y trabajo en eso, lo último es las herramientas. Eso cae por su propio peso. Obviamente Microsoft tiene un océano de cosas espectaculares, pero eso es al final. En verdad, eso es al final. Lo primero es entender bien, Claro. por qué y para qué. Y el cambio de las herramientas tecnológicas es muy rápido. Es muy O rápido. sea, lo que no debería cambiar es tu propósito, Sin dudas. pero las herramientas iban a ir evolucionando, tendrás que ir tomando la Sin duda. del momento. Sin duda, sin duda. Es tal cual. Eso te diría, es el resumen de lo que me preguntas, ¿no? Entonces, un poco, o sea, entonces, si esas son las 3 cosas que, digamos, todos deberíamos saber previo a implementar, ¿cuáles has visto que más bien son los errores típicos que terminan cometiendo las personas a la hora de implementar ese tipo de soluciones? A ver, antes le decían magazine shopping, le decían a esto, ¿no? Magazine shopping era la típica historia del director o el gerente de la compañía que está en un avión, viaja, ve una revista enfrente de él, dice, uy, mira este caso, regresa, le dice a tecnologías, haz esto, Claro. y tecnologías apurado, presionado, busca lo primero que encuentra, que probablemente haya sido, no es malo, pero no entiende en qué lo va a usar, para qué lo va a usar, no entiende cómo lo va a medir, no entiende cómo se va a pagar. Claro. Y comienza algo que era un viaje de 10, se vuelve de 100, se vuelve de 1000 y así, ¿no? Entonces, yo te diría que no tener claro un plan y un propósito, que ya lo hemos dicho en la primera pregunta, es uno de los errores. Lo otro es poner la herramienta primero. Claro. Porque las herramientas son espectaculares. Sí. Espectaculares, o sea, en verdad espectaculares, todas, ¿no? Pero... Es muy parecido, hago el paréntesis siempre con el mundo de Venture Capital y de startups. Hay esta frase clásica de no te enamores de la solución, enamórate del problema. Exacto. Y a veces, claro, lo que queremos es, ok, ¿dónde puedo meter esta última solución de AI en mi operación? A toda costa, búscamela. Mira, no puedo estar más de acuerdo. Eso es algo que yo veo muy constante también. O sea, sobre todo en el mundo del startupeo de las pymes. Sí. Primero me encargo de hacer mi producto y lo hago espectacular, lo hago así lindo, lo hago a prueba de balas. Nadie quiere. Y nadie quiere. Y pienso que las redes sociales lo van a curar todo Sí. y nadie me visita. Y la página web y nadie me visita, Así ¿no? es. Y así sustantivamente, ¿no? Entonces, yo creo que primero es entender quién va a ser tu cliente, entender quién va a ser tu segmento, entender qué te va a diferenciar. Así es. Y de ahí ya comenzar a construir hacia atrás, ¿no? Entonces, todas estas ya no son nuevas, ¿no? Pero estas metodologías de Product Market Fit, etc., están hechas por algo y para algo, ¿no? Entonces, mirarlo, ¿no? Es difícil, por lo cual es como que entiendo cuando no logramos encontrar ese... Correcto. Definirlo precisamente, pero hay que hacer el ejercicio y ir afinándolo, puliéndolo, para que después todo lo que hagas después caigan por su propio peso, como tú decías. Ahora, Jaime, también y esto es tal vez jalando un poquito de agua para nuestro molino. Sí. O sea, hay soluciones también ahora que tú puedes ir usando que son así plugins inmediatos. Cuéntame ¿no? algunos casos de éxitos y digamos que has aprendido de ellos, dicho de paso. Mira, o sea, y ahorita está súper caliente esto, pues, y yo hablo de esto todos los días y mucha gente me habla de esto, ¿no? Es el famoso Copilot, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, si lo quieres en simple, después de la asociación que hicimos con OpenAI, Así es. ya algunos añitos Bien atrás, conocido partnership. súper conocido, lo que dijimos fue, oye, está bien bonito ChatGPT, pero ¿cómo hacemos para sacarle el jugo, no? Claro. Y entonces, entre comillas, vamos a incrustarlo en nuestros productos, ¿no? Entonces, en verdad, tú hoy día abres un Word o abres un Excel o abres un PowerPoint, un Power BI, en fin, todo, Teams, no sé, y tienes el botoncito que dice Copilot, ¿no? Y tú lo ves y la interfaz es igual que la de ChatGPT. La diferencia es que puedes pedirle que te grabe una reunión, puedes pedirle que te haga un resumen, te va a decir qué dijo Jaime, qué dijo Mario, cuáles son tus tareas, ya te las lanza por correo, en fin. Esto no es un pitch de venta, pero lo que te quiero decir es que ese tipo de soluciones están listitas. Claro. Es usar. Muchos me dicen también, oye, Mario, recomiéndame un curso de Excel, ¿no? Un curso de PowerPoint, un curso de Excel, etc. Y le digo, creo que ya no es necesario porque en verdad tienes un Copilot que justamente le puedes pedir esas cosas que tú no sabes, ¿no? No, o sea, yo creo que en el pasado, por ejemplo, cuando queríamos hacer algún tipo de fórmula en Excel, yo te digo, lo he usado varias veces, había que entrar a YouTube, buscar a ver si alguien ha hecho algo parecido, entrabas a Google, Bing, y a buscar alguna de las
a ver si alguien lo había escrito. Hoy día no, hoy día usas estos LLMs para preguntarle cómo hago específicamente esto y te da el paso a paso de cómo implementar esa fórmula. Y a veces ni el paso a paso, a veces, y yo juego con esto en Excel, a veces tú le dices, oye, quiero hacer este análisis, ¿no? Basado en estos 3 otros files que tengo y me los tienes que buscar en mi disco, ¿no? Te los va a extraer, te va a hacer el trabajo, te va a hacer la macro. No sé, pues yo siempre he sumado como todo el mundo suma en Excel, ¿no? @ sum, paréntesis, marco y cierro. Ya. Esto suma distinto, ¿no? O sea, hay 15 fórmulas más que son más eficientes, más rápidas, mejores, etcétera. Claro. Te lo hace, o sea, entonces te ayuda mucho. Bueno, ¿no? la otra es que en el pasado nosotros decíamos, yo quiero lograr tal cosa, entonces yo solamente sabía lo que me habían enseñado. Tal cual. En cambio acá básicamente decirle, mira, no sé qué es lo que puedo hacer con esta data, pero más bien tú sugiéreme cómo puedo aprender o sacarle jugo a la data. Exacto. Y entonces el truco es cómo prompteas, cómo preguntas, qué tan claro eres en tus preguntas. Ahora, tú me has hablado de casos de uso. Sí. Muchos abogados que tienen que leerse 15 contratos para resumirlos en uno nuevo, Sí. de adenda y adenda y adenda. Así es. Esto puede ser rapidísimo. Financieros, ¿no? Que tienen que hacer análisis crediticios, que tienen que estar preparando algún tipo de dashboard, digamos, de decisión semanalmente para ver cómo se movió el dólar versus tales índices y KPIs. Y esto te lo hace todo el tiempo. O sea, te va a ahorrar una cantidad Así de es. tiempo, ¿no? Incluso te puedo decir, mis hijos en la universidad tienen que hacer presentaciones y cosas y el 60-70% de lo que tienen que hacer lo resuelven con esto y luego ya le ponen de la suya, digamos, pero ahorran mucho más su tiempo y pueden hacer más cosas, ¿no? Y creo que algo que siempre ha estado dentro de la preocupación en el mundo corporativo en particular es la seguridad de esa data. Todo siempre la crítica era, oye, no subas nada a ChatGPT porque eso es confidencial. Sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? Que ya, como tú dices, está embedido dentro de las mismas soluciones de Microsoft, pero ¿cómo mantienes para la privacidad de esa data? Si se maneja solamente de la persona en su propia computadora o si que también se conecta con el resto de la organización. Mira, Copilot es una solución que vive en lo que conocemos en tu tenant. No vive en un tenant público. ¿Qué es un tenant para los que no estamos familiarizados? Digamos, para hacerlo en simple y fácil, sí. es, digamos, vive en tu casa. ¿Me sigues? Bajo tus reglas, bajo tus políticas, bajo tus usos, costumbres y bajo tu mirada y bajo tu atenta mirada, ¿no? Entonces, no estás en un sitio público. ¿Me sigues? O sea, no está en un servidor de Microsoft. Correcto. Sino está en on-premise en la empresa. No, está en la nube de Microsoft, en Azure, pero delimitado a ti. Delimitado a ti. Es tu espacio en la nube de Microsoft. Vale. Creo que esa fue mejor explicación que la de la casa. Versus un ChatGPT en la versión web, digamos, en la versión abierta pública, la versión gratuita o la versión pagada, donde la información sí se va a la web y sí es compartida y también extrae información de la web, ¿no? Entonces, la seguridad cambia completamente, ¿no? Primero, porque nuestros productos, nuestras soluciones tienen un enfoque de seguridad desde el diseño, ¿no? Tenemos un enfoque de seguridad desde la operación, ¿no? La verdad que para nosotros la ciberseguridad es completamente importante. Yo no sé si tú sabías esta estadística, pero Microsoft es la tercera empresa más atacada en el mundo, ¿no? Me podría imaginar. Y eso no es divertido decirlo, pero esa es la verdad y nos ha enseñado... A veces no siempre ser el más popular es bueno. Y nos ha ayudado y nos ha enseñado a realmente invertir y preocuparnos en el tema, ¿no? Sí, pues. Y a tener muchísima experiencia y a tener muchísimo recurso de verdad que sabe, ¿no? Ahora, la ciberseguridad está en un pico... digamos, en un pico de su historia, ¿no? Nunca ha estado tan fuerte como está hoy día. Es algo súper importante y es algo donde nosotros estamos con los... O sea, no dormimos, ¿no? Mucho. De hecho, esto es literal en mi caso en los últimos meses. Pero bueno, es un capítulo sumamente importante para nosotros, ¿no? No, totalmente. Regresando un poco entonces a la implementación de soluciones de AI, ¿no? Tú mencionas que primero hay que saber el para qué.
antes del cómo. Entonces, digamos que si una vez ya tienen el para qué, ¿ustedes cómo los ayudan a guiarlos hacia el qué es lo que tienen que terminar construyendo? De varias maneras. Lo primero es nosotros directamente nos involucramos en muchos de los viajes de los clientes sobre AI y trabajamos en workshops, traemos expertos, acompañamos incluso con inversiones en proyectos. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo funciona eso? Porque aparte de ser tus clientes que te pagan, Sí. tú también inviertes en esos proyectos. Sí, nos interesa mucho y esto funciona así, ¿no? Es más o menos una mente financiera. Microsoft tiene ciertos dineros, ciertos fondos a nivel mundial. Sí, sí. Y cuando nosotros traemos proyectos que van a consumir nube Microsoft, nube Azure, lo que hacemos es sustentamos un caso de negocio financiero y nuestra área financiera a nivel mundial dice, ok, ¿dónde pongo mi plata, no? Ajá. O sea, ¿qué me trae más? ¿Meterle a acciones, meterle a un bono, meter una inversión en tal cosa o meter plata que voy a utilizar, digamos, para que nuestros clientes puedan tomar servicios o nuestros o de nuestros partners, que ese es el otro habilitador en este caso, del partner que el cliente quiera, de la solución que el cliente quiera, obviamente siempre corriendo en nuestra nube. Claro. Y con eso costee proyectos, partes del proyecto y cosas de ese tipo. Entonces, las inversiones se te vuelven mucho más llevaderas, ¿no? Mucho más inteligentes. Y lo que hacemos es acompañar en el viaje también completamente, ¿no? Con metodología, con conocimiento, con workshops, con gente, nuestros partners mismos, etc. Pero también, si los proyectos nos parecen importantes, interesantes y sobre todo tienen un impacto, le metemos. Así es. A ver, me gustaría quizás ahora pasar un poquito más a ti como Mario. Te conozco cuando estabas tú trabajando en IBM, yo también, yo era practicante y decía, y un día yo quiero ser como Mario, un día, sí. Claramente no me fui para otro lado, me fui por el mundo startupero, pero siempre me pareció súper interesante tu trayectoria. Fuiste cambiando diferentes organizaciones, tomando roles más grandes. Sí. Cuéntame un poquito cómo arrancaste, cómo fue esos pasos que fuiste tomando hasta que has llegado el día de hoy a tener tan rol. Mira, es largo, ¿no? Porque son ya casi 28 años de carrera. Dale 2 minutos, por favor. Pero te lo voy a hacer lo más corto posible. A ver, la primera rareza, yo soy ingeniero metalurgista de carrera, ¿no? Eso me pareció súper interesante. No sabía hasta que empecé a hacer el research del episodio. Dije, ¿cómo rayos termina haciendo esto? Sí. Termino haciendo esto porque trabajaba en una empresa familiar haciendo metalmecánica más que metalurgia pura y dura, pero finalmente química, ¿no? Y yo venía haciendo un MBA a tiempo parcial en ese minuto. Tenía, no sé, 23, 24 años ya. Y trabajaba desde los 18. Yo, Claro. 18 entré a planilla, ¿no? Eso. Sí. Y empresa familiar espectacular, todo muy bien. Familia súper unida, pero los directorios pues seguían los sábados, los domingos en la casa. Cuando te iba bien eran sonrisas, cuando te iba mal no eran tantas sonrisas. No es tan fácil. Y un día, pues, después de alguna bronca seguramente, ¿no? Aunque te vuelvo a repetir que la relación familiar era espectacular, pero bueno, en todos lados se cuecen habas. Si están escuchando, los quiero todavía. Ya no están, pero saben que los quieren. Pero entonces, una compañera mía del salón en la maestría me dice, oye Mario, mira, IBM está metida en el tema de industria, minería, metalmecánica, y la verdad es que nosotros somos tecnólogos, no tenemos pues un tanto el speech de la industria, ¿no? Y yo le digo, yo de tecnologías pues con las justas manejo Excel, ¿no? Claro, y ahora claro. he aprendido PowerPoint para hacer mis trabajos, ¿no? Ah, está mejor que todos nosotros. Qué Sí, bueno. y de ahí temas de química, ¿no? O sea, te estoy hablando, no habían aplicaciones, no habían celulares, no había nada, ¿no? Entonces, pero yo sí me gustaban mucho las computadoras. De hecho, tenía una PC que según yo era una portátil porque la cargaba en mi carro todo el tiempo. Claro. O sea, atrás en mi carro tenía ropa de deporte y mi computadora. No sé cómo me la robaban, pero así lo hacía. Y Así no sabían qué cosa era. no tanto, ya habían varias, pero... Ok. Pero bueno, yo no tenía un currículum, le dije, préstame tu currículum, me lo copié, puse mis datos, fui de un examen, pasaron 20 años.
Así simple. Tú querías historia larga, corta, ahí está. Listo, pasamos al siguiente punto. Entonces estuve en IBM 20 años, una carrera linda, una empresa en la cual aprendí muchísimo, una muy, muy buena escuela. Así es. Mis últimos años, de hecho, los últimos 3 viendo inteligencia artificial. O sea, yo ya vengo hablando de estos temas hace 12, más o menos, 10, 12. Es que ahorita creo que con el Generative AI se ha vuelto mucho Sexo más... salvó, ¿no? Sexo Pero, salvó, o es un sea, pico. Machine Learning, Computer Vision, hay mil Sin cosas que dudas. se venían haciendo desde ese tiempo. Y ojo, yo estoy 10, 12, pero la inteligencia artificial existe Sí, claro. hace 40. De hecho, una de las razones por que yo decidí postular a IBM de practicante era porque justo yo veía en internet, en televisión, Deep Blue, ¿no? La primera computadora, o sea, la que le ganó a Kasparov en ajedrez, y decía, wow, qué increíble. Ellos están en la frontera de la innovación. Entonces dije, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Y mucho después tuvo Watson y ya han mantenido ese ritmo, digamos, de mostrar a través de unas tácticas marketing muy buenas. Pero eso fue lo que a mí por lo menos me convenció. Sí, de hecho creo que eso fue lo primero que vimos más o menos tangible, ¿no? Sí. Luego trabajé para, de hecho, un spin-off de IBM específico de inteligencia artificial, se llamó Cognitiva. Ok. Era divertido porque igual seguía yendo al edificio, seguía viendo a todos mis amigos, etcétera. ¿Qué, segundo piso? No, en verdad la oficina la tenía cerquita. Yo me fui como gerente general, una linda experiencia porque tuve que... o sea, fue lo más parecido a una startup que vi, ¿no? Y que hice porque yo tuve que ir a la SUNAT a inscribirla, tuve que... Realmente desde cero. O sea, de 0-0, ¿no? Wow. De 0-0. Esto era inversiones del exterior y tal, pero yo tenía que arrancarla de cero, ¿no? Entonces... Poquito a poquito, pues, ¿no? Primero la parte de inscripción, aprendí un montón, luego ya crearla, luego comenzar a hacer las primeras visitas a los clientes, las primeras propuestas. Yo me auto-infringí el primero ganar mis primeros negocios solo para ver si esto funcionaba y de ahí a ir contratando. A los 2 años llegamos como a 20 personas. Teníamos allá algunas cosas ganadas, implementadas. La verdad que fue una experiencia linda. Luego me fui a trabajar a lo que se convirtió en Cambia, que era Advent, el fondo, el dueño. De nuevo una empresa grandota, 3,000 personas. La verdad que una experiencia completamente diferente desde el punto de vista de tamaños, de necesidades, de tipo de ofrecimiento. Aprendí muchísimo. Le reportaba a un directorio serio, difícil. Aprendí a reportar a un directorio en ese momento. Al comienzo muerto de miedo, después ya vas agarrando más cancha. Sí. Trabajar con los fondos es interesante. Yo pensé que yo ya conocía todos los KPIs de la industria y ahí me di cuenta que conocía el 10% de los KPIs y que siempre puedes ver un lado más. Mucho aprendizaje. Y después, en un poquito de tiempo, llegó Microsoft, ¿no? Que no estaba en mi plan. No, yo en verdad para mí era un check haber hecho corporaciones. Yo quería comenzar a hacer cosas mías directas, tenía varios proyectos, varias ideas. Y vino Microsoft y dijo, necesitamos un ingeniero metalmecánico. No, en este caso. No. Simplemente había una oportunidad. Yo entré como director comercial para Perú. La persona en la que reemplacé, que es Giovanna, se estaba yendo a la región. Ahora otra vez la reemplacé como gerente general porque otra vez se fue ella a Latinoamérica. Sí. Y esa fue un poco la historia, ¿no? Yo, como te digo, no estaba en mi plan. De hecho, me la pensé, la dudé, me la pensé. Hoy ya digo que sonso, ¿no? Pero hice, o sea, eso pasó por mi cabeza hasta que dije, no, bueno, me llama la atención, quisiera explorar y la verdad que estoy feliz, ¿no? Hace 5 años ya. Me parece maravilloso y es increíble porque, claro, esto siempre se lo digo a todo el mundo. Cuando tratamos de pensar qué es lo que se viene hacia adelante, o sea, jamás piensas qué tipo de oportunidades se van a presentar. Pero cuando lo miras hacia atrás, como decía Steve Jobs, conectar los puntos, te das dando cuenta que, claro, fue todo necesario. Cada una de esas cositas que hiciste te preparó para lo que estás haciendo ahorita. Entonces, wow, no sé qué cosa te toca después, pero no te vayas a Perú, por favor. No, ya a esta edad ya está difícil. La familia no te deja. Es algo que hablo a veces hablamos con la familia porque siempre se pueden presentar oportunidades. No es el caso, obviamente, pero siempre se pueden presentar oportunidades en este tipo de empresas. Sí. Y me dicen, te vas solo, papá. Así que
No creo que sea una opción para mí en el corto o mediano plazo, Tienes ¿no? que Así reemplazar que- el CEO de Microsoft en Seattle. y te digo, Jaime, o sea, en verdad, el Perú es un país con un montón de oportunidades, ¿no? No, Un y montón a de Perú y a la oportunidades. región yo les tengo demasiada expectativa en los Sí. próximos años. Creo que va a haber mucho Sí. a hablar, por más que pueda haber mucha gente pesimista. Pero tú cómo lo estás viendo desde tu posición. O sea, a ver, en el caso de Perú en específico, yo veo un país que, a ver, siempre nos andamos quejando, ¿no? O sea, a mí me ha tocado mucho estar en todos los otros países. Pero solitos nos bajoneamos. Y en general, esto es gracioso porque vas a los demás, a nuestros vecinos, y es la misma historia. Y te dicen, ustedes los peruanos Están súper bien. están súper bien. Su están moneda, su espectacular". economía. Es como, sí, Sí. ¿verdad, no? Sí. Y obvio, nuestros números macroeconómicos, en verdad, si los comparas, están bastante mejor que varios de nuestros vecinos más cercanos. La microeconomía es una cosa y una historia completamente diferente y lo ha sido en los últimos, mira, yo tengo un poquito más de 50 años, y lo ha sido así desde que tengo uso de razón. Claro. Y creo que el modelo está armado de esa manera, ¿no? En algún momento mi expectativa, mis ganas, mi corazón anhela que eso cambie, pero el modelo funciona así hoy, ¿no? Claro. Ahora, el empresariado invierte, el empresariado confía, el empresariado va a más, está metido en los temas. Y cuando te hablo del empresariado, me toca hablar nuevamente con empresas muy grandes, medianas y chicas, ¿no? Y creo que esa frase de que el peruano es recursero es completamente cierta, ¿no? O sea, la tengo comprada porque de verdad somos bien recurseros, bien creativos, siempre vemos cómo sacarle la vuelta y creo que tenemos unas oportunidades increíbles, ¿no? Siempre, un sueño que tengo, Jaime, es, siento que algo que nos diferencia, siempre ando pensando yo en qué cosa te diferencia, ¿ya? Sí. Creo que eso es algo importantísimo en todo. Entonces yo siento que Perú es un país que a diferencia de vecinos, tenemos pues una cultura milenaria, ¿no? Tenemos cosas tangibles, ¿no? Vas a Cusco, en verdad, caminas en Lima y encuentras huacas, ¿no? Y las huacas tienen una historia, y tienen un pasado, y tienen una herencia, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos y que nos diferencia es data. Y data mucho más antigua y mucho más rica que muchos, ¿no? Entonces, mi gran sueño, por parte de la agenda de Microsoft siempre es mirar cómo impactar, es cómo hacemos un Perú 4.0, ¿no? Cómo aprovechamos esa data y así como en las empresas buscamos data para monetizar, cómo hacemos que este país monetice su data y vaya a más, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un súper buen trabajo en todo lo que es nuestra arte culinaria, ¿no? Sí. Ahí estamos súper posicionados, somos un líder mundial, no hay donde vayas que te digan, no, ustedes los peruanos, qué bien comen, qué bien lo hacen. Es una industria que ha trascendido con miles de oportunidades, que si mirabas hace 30 o 40 años, veías competidores, hoy día ya no ves competidores, hoy día lo que ves son empresas que de alguna u otra manera colaboran incluso y la torta se hace más grande y vas a más, ¿no? Entonces, mucha gente que trabaja conmigo en la región que se sube a hacer tours gastronómicos y cosas de ese tipo. Entonces, mi sueño, Sí. y esto lo converso mucho yo, es, ok, fuera de la gastronomía, ¿cómo hacemos para que esa cultura y esa data histórica nos ponga en valor y nos diferencie del resto, ¿no? Y he estado mirando algunos modelos, Egipto o como lo hace Europa, por ejemplo, y aprovechan esa historia. Nuestros vecinos no tienen eso, pues. Entonces, creo que ahí hay un reto, creo que ahí hay algo bonito por hacer. Todavía lo tengo así, te lo estoy contando Claro, en draft. tienes el propósito de la edición, ahorita no sabemos cómo exactamente se implementa. Sí, probablemente sea sentarnos con el gobierno, sentarnos con algunos otros privados, si nos compran la idea y tratar de ver qué hacemos juntos, ¿no? Porque al final todos tenemos que empujar para el mismo sitio. Entonces, no sé cómo vino esta idea ahorita y por qué te la estoy contando, pero es algo que está en mi cabeza. Está perfecto porque justo siempre cuando me preguntan, digamos, pero ¿por qué apostar por Perú y no otros países de la región?
sea, ¿cuál es tu diferencial? A veces es difícil poder decirles, bueno, o sea, ¿cómo le argumentas que somos mejor para fintech, edtech o todas las cosas donde vemos que están funcionando en otras partes de la región? Y claro, volteamos y decimos, no, sí, lo que pasa es que en temas de turismo, gastronomía, pero ¿cómo hacemos para que eso sea más, no sé, tecnológico? ¿Cómo hacemos para que realmente seamos los líderes globales? Falta ese pasito, entonces estoy de acuerdo. Y cuando lo tengas ahí, Ahí conversamos. lo podemos volver a retomar. Ahí lo conversamos. Todavía es un draft, todavía. Es más un sueño. Pero está bueno. Pero creo que si exploramos por ahí, algo vamos a encontrar. Porque eso nos diferenció miles de años atrás. Ajá. Porque si no, el resto también lo tendría. Así es. Y no lo tiene. Así es. Me gustaría saltar ahora un poquito a tu experiencia liderando, ¿no? O sea, después de tanto tiempo, yo creo que has tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas personas. Sí. Te he escuchado hablar en otros momentos donde has mencionado que en tus primeros años aprendiste más a escuchar, más que hablar, ¿no? Escuchar. ¿Cómo consideras que este enfoque ha moldeado tu estilo de liderazgo? A ver, A ver, me has hecho un par de preguntas en una, digamos, ¿no? Te voy a responder al revés. Ya. ¿Qué creo yo resalta más en cómo es mi día a día con la gente? Primero, me considero alguien súper positivo, ¿no? O sea, yo soy vaso lleno, no vaso vacío, ¿no? Perfecto. Lo segundo es que tengo mucha ambición de la buena, ¿no? Estoy feliz con todo lo que tengo, no necesito ir por más, digamos, desde ese punto de vista, pero sí me gusta pensar cuando hacemos proyectos en proyectos que realmente impacten, más allá de los resultados de las compañías con las que los hacemos, impacten, por ejemplo, a los clientes de las compañías y hagan algo distinto, generen algo distinto. Por eso hago muchas preguntas y ahí viene lo tercero que decías de escuchar. Y en verdad, yo hablo un montón, para ser sincero. Sí. Pero sí, también, ¿eh? sí. Pero muchas veces hablo para hacer preguntas. Sí, claro. No, este no es el caso, obviamente, pero muchas veces es mi hablo... rol. Correcto. Muchas veces hablo para hacer preguntas y hago preguntas muy abiertas para escuchar y entender dónde más podemos encontrar oportunidades. Y me encanta... Tal vez lo cuarto es que me encanta jugar en equipo, ¿no? Me encanta jugar en equipo. Has mencionado mucho de equipos diversos, multiculturales. Sí. Eso lo he explotado, lo he aprendido ya a profundidad en Microsoft, para serte sincero. Yo llegaba con un chip previo y no estoy hablando de alguna empresa específica, pero esto estaba en mi mente de buscar gente como uno, ¿no? De buscar gente que piense parecido, con costumbres parecidas, con círculos parecidos. Pues consideras que va a ser más fácil, vamos a trabajar mucho Va mejor a si fluir, somos igualitos. ¿no? Claro. Pero acá me he dado cuenta que estaba equivocado. Y ojo, no califico, simplemente esto es mi caso. Porque cuando todos piensan igual, se equivocan igual, pues. O se convencen de las mismas cosas. Así es, ¿no? confirmation bias. O pensamos que lo que estamos pensando todos es la verdad única y que el resto está equivocado. Sí. Microsoft me desasnó en eso, ¿no? Y de verdad aprendí a escuchar a jóvenes, a gente con mucha experiencia, gente con opciones completamente diferentes, gente con discapacidades, gente distinta, gente no profesional, y la verdad es que me llevó a un modelo de pensamiento diferente, y no te lo digo ni por quedar bien ni con Microsoft ni contigo, te lo digo porque es genuino, lo pienso así, y me encanta, y también me enseñó a tener las discusiones, ¿no? En la mesa, ¿no? Antes me pasaba mucho que las discusiones no eran en la mesa, eran después, ¿no? El típico raje en el pasillo, ¿no? Hoy día la cosa comienza acá y termina acá y nos decimos las cosas claras, obviamente con mucho respeto, con mucha empatía, pero ponemos siempre, esta frase es bien Microsofter, ¿no? Ponemos el elefante en la mesa siempre, ¿no? Y discutimos de eso, ¿no? Y tratamos de ponernos de acuerdo. Y si no nos pusimos de acuerdo, round 2, round 3, hasta que tratemos de entenderlo. Y por último, respetar que hay posiciones diferentes
y vemos opciones diferentes. ¿Hay alguna anécdota que puedas compartir? Obviamente no tienes que mencionar nombres de nadie, la empresa, pero donde eso lo hayas tenido que poner en práctica. Sí. Mira, un buen ejemplo de eso, no sé, hace poco, y esto es público, ¿no? Publicamos en las noticias que Banco de Crédito, Kyndryl y nosotros, Kyndryl es un socio muy importante nuestro a nivel mundial, la firma de un negocio súper importante que en verdad impacta la experiencia de los clientes del banco. Pero cuando este negocio empezó y cuando íbamos en el camino, porque esto nos tomó 14 meses hacer. ¿Ya? ¿No? Estos proyectos grandes no son de un día para otro. Es chamba, ¿no? Ahora, este fue muy grande. De hecho, no hay uno más grande, ¿no? Entonces, pero al comienzo era, oye, ¿y si vamos solos? Oye, ¿y si vamos por menos? Oye, ¿y si lo hacemos más chico? ¿Y si lo hacemos en partes? Y la verdad es que a Dios gracias, y digo a Dios gracias, me dio la iluminación y la determinación de no moverme de mi posición. Y mi posición era, si lo partimos, si lo hacemos más chico, si vamos por partes, si vamos solos, no vamos a resolver el problema. Hoy día hicimos ese enfoque completo. Estamos arrancando. Nuestro objetivo es resolver lo que tenemos que resolver, que no es un problema, sino es resolver una innovación. Y creo que estamos en mucha mejor posición de poder lograrlo que si hubiésemos hecho todo lo anterior. Claro. Comprenderás en este tipo de corporaciones la cantidad de discusiones, presiones, ¿no? Necesidad de traer resultados más rápido que 14 y cosas de ese tipo. Pero creo que hicimos lo correcto. Yo estoy absolutamente convencido de que hicimos lo correcto y que nos mantuvimos en la línea que debemos mantener. Y hoy día, te lo vuelvo a repetir, pienso que tenemos muchas mejores probabilidades de que esto nos salga súper bien. Claro. Y en eso estamos. Sí, no me puedo imaginar ahí las 1000 discusiones que pueden haber habido, cada uno quizás con su propia, en un sentido, agenda, porque todo el mundo quiere llegar a sus determinadas metas, quiere ciertas cosas y probablemente no todos estén igual alineados, pero bueno, cuando lo logran es porque han tenido que uno ceder o... Sin duda, pero al final el elefantito en la mesa estaba y lo lindo es que todos nos convencimos de que ese era el objetivo que teníamos que tener y que nos iba a tomar tiempo, que íbamos a tener que pedir perdón varias veces a la corporación y el cliente, o sea, SP y nuestro socio estuvieron siempre muy alineados en esto. Entonces, la verdad que ha sido un viaje súper interesante, súper aleccionador. Excelente. Un último punto que quiero tocar en esta conversación es un poco la situación actual y futura de la adopción tecnológica, en particular de AI en América Latina. Un poco desde el fondo Wall Street que manejo, hemos ido viendo cómo, a diferencia de Estados Unidos o Europa, la adopción de las empresas de usar tecnología no ha sido la mejor, pero creemos que ahora que justo con AI puede ser de que sea más fácil la adopción. Tú desde tu posición, ¿qué has estado viendo? ¿Cómo estamos hoy en la adopción tecnológica y hacia dónde crees que va a ir? Mira, en AI en específico, donde veo que hemos hecho bien la tarea y previo a este puesto de ser gerente general de Perú, yo he estado para Sudamérica en todo el segmento financiero. Entonces me ha tocado vivir en avión y patear calle, ¿no? Entonces creo que donde hemos hecho bien la tarea usando AI es, por ejemplo, en todo lo que es desarrollo de código, ¿no? Sí. Donde creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Donde hoy día te podría decir que muchas de las compañías están haciendo el trabajo con más eficiencia, con mejor calidad, en menos tiempo, teniendo gente que puedes dedicar ahora a hacer más cosas. Sí. Ese para mí es un check. Obvio, puedes ir avanzando a más, pero ya los porcentajes que veo de resultados son muy buenos. Claro. Creo que el segundo tema que está interesante y donde se ha avanzado bien es en ciberseguridad, digamos, en muchas compañías, donde la AI tiene un rol de acompañante, ¿no? Entonces te puede
hacer que escales mucho mejor, te puede hacer que vayas de extremo a extremo en la cantidad de data que tienes, que hoy día es mucha, y puede ayudarte a tomar mejores decisiones en menor tiempo, que en seguridad eso es clave, ¿no? Eso es otro check para mí. Obvio, ciberseguridad es un capítulo abierto y todos los días es complejo, porque literal todos los días es complejo. Pero yo te digo que de lo que he visto, me parece que ahí hay avances, ¿no? En muchas compañías. Creo que la adopción de nube es interesante, te diría, si hablamos de Sudamérica, me parece que Chile y Perú hacen una diferencia en diferentes rubros de industria. A mí me ha tocado estar mucho más cercano al financiero y veo que ahí hay mucho avance. Veo también que el cliente ha adoptado las opciones de trabajo financiero y de banca financiera digital y no por nada pues ves menos sucursales físicas y cosas, ¿no? Porque la adopción es mucho mayor, ¿no? Hemos avanzado en bancarización lo que no habíamos avanzado por decenas de años, ¿no? Entonces, creo que eso es positivo. No puedo decir lo mismo de otros países vecinos que tienen, me parece, en mi humilde entender, una adopción de nube un poco menor por diferentes situaciones, pero sin dudas tienen un roadmap, están yendo a eso, va a tomar poco tiempo. Ojo, si vas a Estados Unidos, no es que la adopción de nube también haya llegado al 100%, se lo han tomado un poco con... También pueden ser pockets, ¿no? O sea, lugares muy, muy específicos. Más específicos, sí hay una adopción, pero no ha corrido como otras cosas. Pero yo te digo, localmente yo veo un enfoque completamente diferente y creo que el mercado nos ha hecho avanzar hacia eso. Entonces es un caso bien interesante, bien distinto. Qué interesante. Y te diría, o más bien algo que tú resaltes como que son las barreras típicas comunes para que esto no haya sido más rápido, o qué es lo que está ahorita reteniendo que más empresas se trepen a la nube, usen AI, aumenten sus prácticas de ciberseguridad, que no jale. En muchos casos, te diría cultura, es un tema importantísimo. Sale bien seguido cuando converso con el corporativo. Es algo cada vez más importante. Lo segundo es, en verdad, y estoy bien básico, pero en verdad es tener bien clara la mate. Ajá. Tener bien clara la matemática. Suena bien básico, ¿no? Sí. Pero a veces nos enfocamos más en negociar que en de verdad sentarnos y hacer la mate que es, ¿no? Y a veces también nosotros los proveedores venimos con una verdad única y no nos queremos salir de esto, ¿no? Entonces... este caso que conté, por ejemplo, es un caso en donde tomamos la decisión de vamos a sentarnos a hacer la mate, pues, seriamente y a entender si esto nos conviene o no nos conviene. Y si hay negocio como el que pensamos en nuestra hipótesis que puede haber para todos. Claro. Y eso fue, ganamos todos, ¿no? Ojo, estamos arrancando, pero ese fue el objetivo. Entonces... te diría, lo tercero es también un tema de skills y de conocimientos, ¿no? Entonces, la brecha skills la vamos a tener y la vamos a tener por años. Y yo creo que la vamos a tener siempre. Va a haber una brecha skills porque la tecnología avanza. El tema es, ¿qué tanto quieres hacer? Si quieres hacerlo todo, probablemente no vas a hacer nada. Pero si comienzas a hacer cosas basadas nuevamente en por qué y para qué, y avanzas, viene la siguiente, y viene la siguiente, y viene la siguiente. Y de pronto cuando ya miraste, ya estás funcionando distinto. Yo hoy en la mañana, por ejemplo, hablaba en un foro que me tocó hablar y me hablaban de transformación digital. Yeah. Yo creo que la transformación digital ya fue. Ya las empresas, las personas, ya nos transformamos digitalmente. O sea, ¿tú te imaginas tú no tener un celular? No, pues no. ¿Tú te imaginas no usar una computadora? No, pues de no. forma. ¿Tú te imaginas no estar rodeado de información, de datos, de cualquier tipo de contenido que te venga? Ya no. Entonces, ya estás. Ahora, el tema que hay ahora es cómo transformas tu modelo, ¿no? Así es. O sea, cómo cambias, ¿no? Cómo te diferencias, qué haces distinto. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? De hecho, justo te iba a preguntar eso. Te había escuchado antes hablar de que deberíamos estar hablando de transformación de modelos en vez de transformación digital. O sea, ¿cómo explicas eso en sencillo para todos? A ver, imagínate, eres una empresa
Voy a tratar de explicarlo lo más basado en las cosas reales que en el día a día, ¿no? Eres una empresa que así haces distribución como hiciste distribución toda tu vida, ¿no? Tienes un almacén, llenas tu parihuelita, haces tu picking, haces tu packing, llenas tu parihuelita, llenas tus productos y vas a ir a distribuirlas en tus diferentes clientes. Haces tu ruta y tratas pues de que todos los clientes que están cerca lo distribuyas en la misma ruta para que sea eficiente, ¿no? Pero de pronto te encuentras con 15 competidores, ¿no? Y de pronto comienzas a ver que se te comienzan algunos SKUs, comienzas ya no a venderlos tanto porque alguien ya se los está vendiendo, ¿no? Y de pronto comienzas a tener dudas de qué le vendes a un cliente y qué no le vendes a un cliente. Claro. Y entonces, cuando comienzas a tener ese tipo de cosas, comienzas a entender que necesitas más. Y comienzas a entender también que lo interesante es que tu negocio sí tiene un montón de datos. Tú sabes cuánto compra Jaime, cuándo compra Jaime, cómo compra Jaime, cuándo lo necesita, cómo lo necesita. Y si tú comienzas a entender esa cadena, vas a poder entender qué más traerle a la mesa y de repente hasta hacerle ofertas cruzadas, etc. Lo que te estoy diciendo no es ni ciencia oculta ni algo que esté nuevo. Eso se sabe toda la vida. Pero Es otra manera de pensar. Pero es una manera de pensar diferente. Entonces, comienzas a implementar un poquito de tecnología, comienzas a digitalizarte, pero si no cambias tu modelo de reparto, Claro. si no cambias tu modelo de replenishment o de reabastecimiento, Sí. si no cambias tu modelo de cómo atiendes a tus clientes, Claro. si no cambias la cultura en tu gente para que piense distinto, entonces si no cambias tu modelo, el haberte digitalizado, lo que va a traer de repente es que en vez de tomar una decisión en 3 horas, la tomes en media hora. ¿Pero será la decisión correcta? ¿Estarás haciéndolo eficiente? ¿Te va a ayudar a vender más? ¿Te va a ayudar a impactar más? ¿Tu customer satisfaction va a mejorar? Sí. Claro, yo creo que el transformarnos digitalmente es la oportunidad para repensar Es correcto. las maneras como venimos trabajando y que pueden ser distintas. Y justo hay una tecnología que nos permite hacerlo de una manera distinta. Y abrir tu mente y abrir tus fronteras de repente y abrir tu línea de productos y abrir tu línea de clientes, ¿no? Hoy día es lo que estamos viendo hoy en día es que ya las industrias ya no son así, pues. Ya son así, ¿no? Sí, sí. Hoy día los bancos te venden comida, te venden entradas para el estadio, te venden entradas para el cine, ¿no? Te venden conciertos, te venden gas, te venden recarga de celular. O sea, eso, mira, 20 años atrás, Sí. ¿no? Cuenta de ahorros, tarjeta de crédito, hipotecario. Y no salías de eso. Hoy día es one-stop shops. Hablando de bancos, ¿no? Pero si lo cambias a retailers, si lo cambias a distribución, si lo cambias a las industrias que quieras, cambiaron. Y en verdad las barreras salieron, ¿no? Ahora, me parece que para una persona que está en el mundo corporativo, que tienen equipos y tienen todo este know-how, empezar a adoptar toda esta tecnología, como que ya no suena tan difícil o escuchar esto de transformación de modelos es ya parte del lenguaje común. Pero ¿qué pasa con las pymes? Digamos, donde yo sé cómo funciona mi negocio, pero no tengo la mínima idea de cómo implementar tecnología. Y todas las soluciones que existían hasta hace un tiempo eran enlatados, eran complicados. Y ahora que llega la inteligencia artificial, me están prometiendo de que ahora es más fácil empezar a utilizar tecnología. ¿Qué oportunidades ves para el mundo pyme? Me encanta la pregunta. Mira, a ver, para responderte de las dos partes de la pregunta. Sí, en la parte corporativa, de acuerdo contigo, pero yo creo que algo súper importante e interesante en la parte corporativa es que esa persona que ve una línea de negocio, que ve un área, que ve una tribu, ahora que se habla mucho de eso, lo vea como si fuera su negocio propio. Creo que cuando eso sucede, cuando tú piensas que esto es tu propia empresa, pero es un área y trabajas para alguien, lo único que va a suceder es que vas a ser exitoso. Y va a ser exitosa la empresa. Y vas a ser exitoso a tus clientes, ¿no? Yendo a la otra parte de la pregunta, a las pymes, etcétera, te digo, historia de la vida real, ¿no? Amigo mío, que lo conoces tú también, no vamos a decir el nombre, pero amigo mío que me busca, y si me escuchas se va a reír de esta historia, es la segunda vez que la cuento, ¿no? Pero que me busca y me dice, Marito, te caigo un cafecito pues, para conversar, ¿no? Y a mí, ahí está la parte que me gusta escuchar mucho, ¿no? Te le digo, vente.
y me dice, quiero hacer AI. Ay, qué bacán. A ver, cuéntame tu negocio, ¿no? Entonces, mira, yo me dedico a la distribución, crecí de 0 a tantas personas, lo he hecho en 8 años, ahora estoy atendiendo a más de 1,000 clientes, mi venta se diluye entre todos mis clientes y entonces quiero hacer AI porque creo que tengo una oportunidad de eficiencia. Yo digo, ok, de eficiencia. ¿Y por qué crees que tienes una oportunidad de eficiencia? Y entonces comienzo a hacer varias preguntas sobre eficiencia y si tenía números claros y si de verdad en su historia y en su track record de haber crecido de 0 personas a 1,000 personas, no sé, había sido un tema de costos y llegamos los dos a la conclusión de que en verdad eficiencia no era el tema, pues, ¿no? Y él, es más, había hecho en algún momento cálculos de que si él, por ejemplo, comenzaba a hacer un poquito de cross-selling y upselling en sus clientes y al cliente A, que va en la parihuelita, le vendía el producto 1, 2, 3 y al B el 4, 5, 6 y al C el 7, 8, 9, pero si al A le vendía también el 8 y 9 y al B le vendía el 1 y 2 y comenzaba a cruzar, si él crecía 5 puntos su venta, duplicaba sus ingresos. Claro. Wow. De repente estoy exagerando con los 5 puntos la venta, pero lo llevaba, era sustancialmente distinto. Lo llevaba a algo cualitativamente diferente. Entonces ahí surge la pregunta, ya, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿tienes data de lo que haces? ¿Sabes qué le vendes? ¿Sabes qué no le vendes? ¿Sabes quién le está vendiendo? Y entonces comencemos a mirar ese tipo de ofertas y comienza a trabajar en eso con tu equipo para ver qué puedes comenzar a hacer de eso. Y arranca de 1, de 2, de 3, de 4 y ahí vas a llegar. Entonces, en las pequeñas y medianas industrias es entender qué quieres, ese propósito de qué quieres, pero no es un propósito declarativo, ¿verdad? Amoroso, ¿no? Es un propósito empresarial, ¿no? De valor. Y lo segundo es enfócate, ¿no? Sí. Enfócate. No quieres hacer 20 cosas, ¿no? Haz una bien y después haz otra. Claro. Y después la tercera. Y trata de hacerlo rápido, ¿no? Eso es lo que yo veo y siento que es no digo que es la receta perfecta porque, a ver, yo no tengo un libro de recetas perfectas, pero creo que eso te puede ayudar mucho. Totalmente. Y un poco para ya ir cerrando la conversación, y creo que no menor, es este balance constante que existe entre innovar y luego gestionar eficientemente una organización. O sea, por un lado, estamos pidiendo, piensen en cosas nuevas, rompan, y no me rompas las cosas, queremos que la cosa opere. Entonces, un poquito en todos tus años de experiencia, especialmente ya en estos últimos años, como estos roles de liderazgo, ¿qué habilidades claves tú has considerado que todo líder debería tener para poder balancear estos dos mundos? Esa es una linda pregunta, ¿no? Obvio, yo creo que como líderes tienes que tener muchísima claridad en tus números, ¿no? Entender y conocer muy bien tu negocio, entender y conocer muy bien a tu equipo. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Y cuando hablo de tus números sí creo en los comportamientos de eficiencia, sí creo en mantener tus balances sanos, pero sí tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando hablas de eficiencia es como hacer dieta. Entonces, si la dieta funciona, te vas a poner flaco, esbelto, fit, lindo. El problema es que si se te comienza a pasar la mano, ya no puedes caminar, ya no puedes pensar, te enfermas, te vas. ¿Me sigues? Entonces, en mi cabeza, y esto es mi pensamiento, la eficiencia tiene fin. O sea, tiene un punto en donde termina, no puede ir a más, tiene techo. Ajá. La innovación, por el otro lado, no tiene techo, es indeterminada, ¿no? Porque te puede llevar a hacer cosas a estados de momento en donde no habías pensado que podías estar. Te puede llevar a crecimientos, te puede llevar a descubrir cosas nuevas, distintas. Entonces, como líderes, yo creo que el balance entre una y otra es súper importante y obviamente el cómo operas ese balance.
Y me es claro que hay momentos en las compañías, en el mercado y en general en las situaciones en donde no te la puedes ni pasar innovando, ni te la puedes pasar eficientando, ¿no? Porque llega un momento en que ocurre lo que te digo. Entonces, el gran tema aquí es buscar el balance, ¿no? Al final lo que tú quieres, las empresas por lo que trabajan es por los resultados finales, ¿no? Es la última línea. Entonces, o vendes más o gastas menos. Lo ideal, que vendas más y gastes menos, ¿no? Lo que queda al medio es lo que queda. Pero yo creo que el balance es donde están las oportunidades. Excelente. Última pregunta, con eso terminamos. Vamos. Y esta, igual como la anterior, te la he pedido un poco para los que son líderes. Al igual como yo en el pasado iba y te fastidiaba en tu puerta en IBM para pedirte consejos de qué debería hacer, cómo aprovechar con mis pasantías ahí. ¿Qué le aconsejarías a...? Bueno, mira dónde terminamos, pero... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes profesionales que están justamente buscando crecer en un sector tan dinámico como es el de la tecnología? O sea, si yo estuviera nuevamente ahí sentado y tocando de tu puerta, ¿qué me hubieras dicho? Te diría, sé muy curioso, pero al extremo curioso. Investiga, no pares de investigar. Lo segundo es ambiciona. No te pongas techos, ¿no? Siempre hay alguien peor y siempre hay alguien mejor. Entonces, siempre no busques este ejemplo, busca cómo ir a más, ¿no? Y ir a más es una definición que tú mismo sabrás cuál es. A más puede ser más feliz, ser más completo, trabajar por propósito, trabajar por impacto, trabajar por plata, trabajar por bienes. Depende de cada uno y es sumamente respetable la visión que cada uno tenga. Pero tener ambición es algo bueno, importante. A veces es una palabra que a veces a la gente no le gusta, ¿no? Porque es una palabra fuerte, ¿no? Le han dado una connotación muy mala del ser una persona ambiciosa. ¿no? Del ambicioso, porque, ¿no? Sí. Como que las demás personas, no sé si es un tema porque no quieren que haya más presión o más push en el ecosistema, pero claro, lo último que queremos es personas ambiciosas porque nos van a hacer esforzarnos a nosotros más. Pero la gente ambiciosa es la que logra cosas en la vida. Sin duda, o sea, ¿no? Mira, Elon Musk no es Elon Musk si es que no fuera una persona ambiciosa y curiosa. Hay ejemplos y ejemplos, pero sin dudas yo creo en eso. Oye, yo creo en la Bill ambición, Gates, yo creo en eso, creo en la ambición, creo en ir a más, ¿no? En ser curioso, en investigar, en estudiar. Sí. Creo mucho en preguntar y en aprender todo el tiempo. Creo que eso es al final lo que más me gusta de lo que hago. Cuando aprendo algo nuevo, para mí es alucinante. Y a veces aprendo de gente que tiene 20 años menos que yo. Y me parece espectacular. Lo normal es que aprendas de gente que es mayor que tú o de tu edad porque tienen algunas experiencias más. Pero cuando esto sucede, lo contrario, me encanta. Y creo que lo más importante es abraza el cambio, ¿no? El cambio es bueno, ¿no? Entonces, siempre... A la gente no le gusta el cambio, a la gente le gusta la comodidad, el confort y cómo nos sentimos cómodos con el cambio. Sí, un muy buen mentor mío me decía que el que está incómodo siempre está flaquito. No tiene tiempo para comer, no tiene tiempo para dormir, no tiene tiempo para pensar, siempre está yendo a más, siempre está haciendo más. Sí. Yo no digo, ojo, es un comentario simplemente figurativo, ¿no? Pero me gusta la dinámica de incomodarte. No sé, pues yo siempre digo esto, ¿no? Las deudas a uno lo incomodan, ¿no? Pero qué bueno es tener una deuda, ¿no? Porque te pone creativo, ves cómo hacerla, ves cómo la quieres pagar lo más rápido posible y entonces... Ejemplos tan sencillos, incluso para una persona que está en la universidad. O sea, cuando tienes un deadline como el examen está a tal fecha, cuando falta mucho tiempo, ¿no? Estamos muy tranquilos. Pero luego cuando falta poco hay una deuda de tiempo, por decir así, y ahí estamos incómodos y tenemos que forzarnos. Creo que eso también pasa en la vida. Cuando generamos ciertos ambientes donde nos vamos a incomodar,
A propósito, Sí. nos genera mucha ambición, fuerza. Mucha adrenalina, Ay, mucha innovación, ¿no? Creatividad y creo que yo creo fielmente en eso, ¿no? Sí. En ir con ese tipo de pensamiento, ¿no? Sí. Así que eso. Buenísimo, Mario. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Por compartir tu experiencia, tus consejos, tu visión hacia dónde va. Ahí, bueno, creo que está de más decir, bueno, Microsoft quién es y dónde los pueden encontrar. Pero digamos, si es que hay algo que te gustaría que la audiencia sepa, algún último proyecto o recurso al cual pueden acceder, esta es la oportunidad. A ver, primero, gracias a ti por la invitación. Ya la habíamos conversado hace un buen tiempo y por fin Estás se esperando dio. que te hagan CEO, eso es lo que pasa. Sí, yo tenía visión. Soy un simple country manager, básicamente. En aprendizaje y muy enfocado en aprender de humildad en estos días, porque claro, cuando tú dices, oye, el gerente general de Microsoft debe pues, sumar en milisegundos, ¿no? Y cero, pues no es mi caso. No es mi caso, completamente even en todo lo que pueda hacer. Pero me despiertas y se me acaba de ocurrir esto, pero esto que conté o sea, me encantaría que la audiencia Sí, me pueda dar su opinión de esto de poner al Perú en valor. exacto. De cómo, si no sé cuántos miles de años atrás nos diferenciamos siendo este gran imperio que dejó todas estas grandes maravillas al mundo, cómo repetimos esa historia, ¿no? Y nos diferenciamos otra vez. Si alguien quisiera contactarte porque tiene una idea o algo, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? LinkedIn lo viro todo el día. Esa empresa es Microsoft, yo lo veo por ahí. Es y verdad. Normalmente siempre contesto. Perfecto. Por ahí a veces tengo un montón de mensajes y por ahí se me puede escapar uno, pero te contesto al día siguiente, ¿no? Sí, o sea, sí. siempre contesto. Bueno, Entonces ese es un buen canal para y me encantaría recibir ideas, ¿no? Me encantaría escuchar. así es, tener la oportunidad de... Y de repente no es, ¿ah? De repente Sí. es solamente un sueño y no, pero créeme que Las que cosas me he nacen convencido, ¿no? en sueños, Sí. ¿no? Tenemos que tener este sueño para que las cosas se materialicen, pero hay que partir y creo que si estamos compartiendo ideas, las cosas se van a dar. Sí, creo que nuevamente Microsoft es una empresa de impacto y ese es el propósito que a mí me enamora de esta compañía, ¿no? Entonces, nada, vamos por ahí. Vamos, perfecto. Muchas gracias, Mario. Listo. Muchas Encantado. gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Y si les ha gustado esta conversación, no se olviden de compartírselo a amigos, familiares, para que estén más al tanto de este mundo. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias, Jaime. Listo. Gracias.